a grabar nuestra clase. Mis estimados alumnos del cuarto año de secundaria, alumnos y alumnas, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las manifestaciones de la afectividad. Ya la semana pasada hablamos acerca de las emociones. Hoy vamos a hablar de los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones. Y empezamos con esta frase. La más grande de las felicidades consiste en transformar los sentimientos en acciones. Entonces, si nosotros sentimos afecto y amor por alguien, nunca está de más transformar ese sentimiento en una acción, como puede ser un abrazo, como puede ser verbalizarlo, decir lo mucho que aprecias a esa persona. Esto es importante, no solamente suponer que ella lo sabe, sino también es bueno expresarlo cada cierto tiempo. Y empezamos definiendo los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos van a ser el estado de ánimo que es provocado por una emoción. Eso, ojo, hay que resaltar y no olvidar. Los sentimientos y las emociones no son sinónimos, pero depende uno del otro. No existirían sentimientos si no hubieran emociones. Las emociones generan el sentimiento. Entonces, por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación. Las causas pueden ser alegres, felices o tristes y dolorosas. Asimismo, el sentimiento también se refiere al hecho de sentir y sentirse, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Los sentimientos derivan de las emociones. Ahora, las emociones, ya sabemos que son pues reacciones orgánicas e instintivas que experimenta cada individuo, por el cual responde a ciertos estímulos externos. Por lo tanto, los sentimientos se van a originar desde la conceptualización y valorización racional de las emociones. Entonces, vamos a explicar un poquito esto. Dice, nosotros vamos a conceptualizar, más o menos esa es la explicación de cómo sucede el sentimiento. Por eso se dice pues que la emoción es una reacción orgánica que experimenta el individuo y que ésta se va a conceptualizar y nosotros le vamos a dar un valor racional. Esa es más o menos la causa de un sentimiento. Los sentimientos y las emociones, como decíamos, no son sinónimos, pero sí uno depende del otro. Es decir, para que se genere un sentimiento, previamente se experimentó una emoción. Las emociones como la alegría, el miedo, la vergüenza, la culpa, tristeza, etcétera, pueden generar un sentimiento dependiendo de cómo lo conceptualice. Si el individuo, la persona, experimenta una emoción, luego esta pasa y no ha conceptualizado, no ha generalizado nada, pues el sentimiento no va a suceder. Las emociones, decíamos, son intensas y de breve duración. En cambio, vamos a comparar que los sentimientos son más duraderos, de menos intensidad, pero duran mucho más tiempo. Ahora, estos pueden ser verbalizados y determinar un estado de ánimo, ¿no? Como me siento alegre, me siento triste, estoy desanimada, me siento apasionada, etcétera. Se ha demostrado mediante diversos estudios, investigaciones psicológicas, se ha encontrado que los sentimientos, tras la experiencia de una emoción, activan un conjunto de neurotransmisores que se van a liberar en el cerebro. Entonces, aquí hablamos de la actuación del sistema nervioso central, actúan a nivel del sistema nervioso central. Continuamos compartiendo pantalla. Los sentimientos van a funcionar como una herramienta emocional que nos permite relacionarnos con las demás personas, nos permite tomar decisiones, nos permite, pues, nos va a ayudar a tener estados de ánimo positivos, por lo tanto, nuestra salud está garantizada, vamos a poder gestionar nuestras emociones de manera adecuada, ¿no? Esto es muy importante y resaltarlo.
gestionar nuestras emociones, gestionar nuestro enojo, gestionar nuestra alegría, gestionar nuestro enfado, nuestro asombro. Gestionar las emociones puede ser la palabra clave para sentirnos mejor. ¿Cuántos tipos de sentimiento hay? Como les decía, podemos clasificarlos en dos: sentimientos positivos y sentimientos negativos. Ambos van a derivar de la reflexión consciente de cada emoción. Todas las emociones que nosotros vamos a experimentar se van a clasificar y nos van a permitir tener dos tipos de sentimientos. Estos sentimientos, obviamente los positivos son aquellos pues que te van a generar bienestar, que te van a generar una sensación de satisfacción. Ahí vamos a encontrar a la alegría, vamos a encontrar al optimismo, vamos a encontrar al amor, a la amistad, la solidaridad. Todos estos sentimientos dentro de los positivos. Y los sentimientos negativos son aquellos pues que te generan malestar, que te van a generar insatisfacción, como rencor, la tristeza, la envidia. Todos estos sentimientos al final se van en contra de nosotros mismos o en contra de la persona que la siente, porque terminan afectando su salud. ¿Cuáles son las características de los sentimientos? Los sentimientos se van a caracterizar, como ya hemos venido mencionando, son de menor intensidad, de mayor duración, es específica en el hombre. Las emociones las pueden experimentar los animales, pero el sentimiento no, porque ya requiere de conceptualizar, ¿no? Entonces, se desarrollan y enriquecen en cantidad y en variedad y están ligadas a las necesidades culturales. ¿Ok? Dependen más de la actividad cortical, tálamo, hipotálamo. Ahora vamos a hablar de los estados de ánimo. ¿Qué son los estados de ánimo? Los estados de ánimo son estados psicológicos que se van a reflejar en vivencias afectivas y emocionales. Se diferencian de las emociones porque el estado de ánimo es duradero y menos específico de una situación concreta. Ya hemos venido mencionando de que necesariamente el estado de ánimo no va a ser generado por una situación concreta y por lo tanto no es tan específico a la hora de encontrar la raíz que la genera. Los estados emocionales son generalmente respuestas, en su mayoría inconscientes, a estímulos y percepciones del entorno. Es decir, dicho en palabras más sencillas, los estados de ánimo suceden de manera inconsciente y no tienen una razón específica que la haya motivado. Pero sí hay que mencionar que son contagiosos, ¿no? Una persona que está con un estado de ánimo positivo, pues contagia a todo el resto, al resto que la rodea. Los estados de ánimo se caracterizan porque son resultados de la historia de la persona, es decir, va a depender mucho del desarrollo de su personalidad. Si es una persona introspectiva, es una persona poco sociable, tímida, pues no va a generar estados de ánimo agradables, ¿no? Si es una persona pues sociable, que está riendo, que es contagiosa en su risa, pues también genera buenos estados de ánimo en las personas que la rodean. Los estados de ánimo tienen como base al temperamento, ¿no? Dependiendo de cada persona. Ojo, hay que diferenciar que con el temperamento se nace. En cambio, el carácter se va formando en el transcurso de nuestras vidas. Son dinámicas y se pueden expresar con emociones como alegría, optimismo, tristeza, melancolía. Y por último, mis estimados jóvenes y señoritas, las pasiones. Las pasiones son profundas, muy intensas e involucran a toda la personalidad del sujeto. Existen tipos de pasiones, pasiones superiores, pasiones inferiores. Las pasiones superiores o primarias son aquellas pues que hacen que el sujeto, que la persona, no solamente trascienda en su vida personal, sino que haga cosas por los demás.
¿no? Ya les decía yo, hablábamos de la pasión de Cristo, lo que hizo, el sacrificio que hizo Jesucristo por amor a la humanidad. Es un tipo de pasión superior. Y las pasiones inferiores, pues, son aquellas que van a impedir el desarrollo personal y social de la persona. Por ejemplo, esa pasión